Hola a todos opositores, ¿qué tal? Bueno, si estás aquí es porque seguramente te interesa saber y conocer todo sobre la oposición a Guardia Civil, incluido cómo son cada una de las pruebas y cómo poder afrontarlas con éxito hasta conseguir tu plaza. Así que si te interesa, quédate porque te voy a dar unos trucos de cuál es la mejor forma para poder preparar la oposición, así como sobre todo la parte teórica, que seguramente es la que más te interesa conocer los trucos porque al final es la que más tiempo le vamos a dedicar. Así que, venga, vamos a empezar. Muy bien, pues empezamos. Vamos a ver desde el principio la estructura de cómo funciona toda la oposición. Os voy a poner ahora la pizarra y vamos a ir viendo paso a paso cómo transcurre todo, incluido pues fechas probables en base a convocatorias anteriores y pues bueno, aspectos que debamos de tener en cuenta de cara a cómo preparar y superar esta oposición, ¿de acuerdo? Así que, venga, empezamos viendo por aquí que la oposición a Guardia Civil realmente es lo que conocemos como concurso oposición. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir básicamente que no va a ser simplemente una oposición en la que nos presentamos a un examen y simplemente vamos a tener que superar unas pruebas e ir pasándolas para, pues, el que tenga más nota es el que tiene la plaza, ¿no? Aquí lo que ocurre es que además de esas pruebas vamos a sumar una puntuación que se obtiene con la fase de concurso y que podemos sumar hasta un total de 45 puntos. Ahora, ¿qué debo de tener en cuenta de cara a saber lo que suma y no suma? Pues bueno, eso lo tenemos en nuestra página web y también en las bases de la convocatoria, en el que, pues bueno, en las que te van a decir básicamente qué es lo que suele sumar o qué es lo que suma por méritos profesionales u otros méritos. Los méritos profesionales se van a tener en cuenta, pues por ejemplo, lo relativo a los militares o en el colegio de guardias jóvenes. En cualquier caso, otros méritos van a ser idiomas, títulos y permisos de conducir e incluso deportistas de alto nivel, que puede variar según la titulación, según el permiso, pues 9 puntos, 3 puntos, 1 punto, 2 puntos, ¿vale? Y vamos sumando hasta un total de 45. Entonces, en cómputo vamos a sumar la fase de concurso y la fase de oposición. Ahora vamos a ir viendo ejemplos, ¿de acuerdo? Lo primero es tener una visión esquemática de todas y cada una de las fases y más o menos cuándo van a ser en fechas aproximadas basándonos en convocatorias anteriores. Aquí tenemos las de 2023, que si queréis podemos empezar por aquí y vamos pues jugando con estas dos informaciones que os pongo aquí y explicando cada una de las fases, ¿vale? Fijaos que aquí os pongo 0, 1, 2 y 3. Van a ser como si dijéramos las fases de la oposición, las fases en las que hemos subdividido cada una de estas partes hasta conseguir nuestra plaza. La primera, podríamos decir la fase 0, es la oferta de empleo público. Aquí lo que ocurre es que el gobierno convoca una serie de plazas en base a una tasa de reposición, en base a unos efectivos que hacen falta cada año, normalmente pues suele rondar las 2.000 plazas, unos años van a ser más, otros años van a ser menos. Lo que ocurre es que hay una oferta de empleo público. Esto no quiero que os lo toméis al pie de la letra, ¿vale? Es un ejemplo. Hay una oferta de empleo público, pero todavía no ha empezado la oposición. Simplemente nos están diciendo, oye, se necesitan cubrir tantas plazas. Es como una oferta de trabajo. Después, esto lo que ocurre es que, por ejemplo, en 2023, esto pasó en verano, en julio. O sea, que fijaos que es mitad de año prácticamente. La oferta de empleo público en julio. Ahora, un mes después, la Guardia Civil es muy clara, ¿vale? En todo el proceso. Es decir, si te dice, además, en su página web, viene todo muy bien detallado, es un proceso selectivo
muy simple en cuanto a que es muy fácil de seguir y de consultar cómo va todo el proceso y te lo van indicando, ¿vale? En la propia web de la Guardia Civil. En cualquier caso, nosotros informamos de todo. Después de la oferta de empleo público, se aprueba la convocatoria. Y os digo que es muy fácil de seguir porque incluso un par de semanas antes de la convocatoria hay una nota informativa que nos dice, oye, en una semana, o creo que dijeron una semana o 15 días o lo que sea, va a salir la convocatoria. Y tened en cuenta que vais a tener 15 días para echar las instancias, es decir, para presentar la solicitud para poder formar parte del proceso selectivo. ¿Vale? Pues eso lo tenemos en cuenta. Se abre el periodo de instancias y el periodo de instancias pues tenemos 15 días. 15 días, es decir, que aquí puedo echar la solicitud, aquí se cierra y luego hay un periodo de subsanación y demás, pero sobre todo debemos de tener en cuenta que debemos echar la instancia en esos 15 días, porque después lo que ocurre es que va a salir, se va a publicar la lista de admitidos, ¿de acuerdo? Incluso pues pueden dar algunos días para subsanar errores que pueda haber. Esto fijaos que es uno en julio, otro en agosto, otro en septiembre, vamos por aquí. Luego en octubre sale la lista de admitidos más lo relativo al concurso, ¿vale? Que ahora os indico, y la fecha en la que se va a celebrar van a empezar los exámenes, el primer ejercicio, que ahora veremos cuál es y cómo es y demás. Mirad, aquí os pongo un ejemplo de la puntuación en la fase de concurso, lo que os estoy comentando. Esto es la lista provisional y nos dicen, oye, provisionalmente estos son los admitidos y esta es la puntuación que tiene cada uno de los aspirantes en base a su DNI y demás. En la fase de concurso, méritos profesionales, pues aquí hay gente que tiene 0 puntos, otro 3,6, 1,8, tal. En el idioma, también méritos académicos y otros méritos. Puntuación total, la que vemos aquí. Hay gente pues que parte de 0 y otra gente pues que ya tiene una puntuación, 14, 5, 8, ¿vale? Y esto, con todo esto, se hace antes de empezar las pruebas, ya como que empezamos en este punto de partida. Bueno, pues aquí, en octubre, a final de octubre, el 28 y el 29 de octubre, se celebra la primera prueba. Que la primera prueba vamos a tener en cuenta que el mismo día se va a celebrar todas estas. La prueba de ortografía, la de gramática, la de conocimientos, la de inglés y los psicotécnicos, ¿vale? Todo eso la misma mañana. Entonces, veréis aquí que hay como dos fechas, 28 y 29. Esto unos días antes os convocan y os dicen, oye, tú tienes que presentarte el día 28 y haces todos esos exámenes. Y tú tienes que hacer el día 29 el examen. No es el mismo examen y por tanto no, o sea, lleva muchos años haciéndose así y es el mismo nivel de dificultad, son más o menos las mismas preguntas por tema y incluso todavía pues hay debate de si pues realmente es un poco injusto que sean exámenes diferentes, pero bueno, al final esto se hace así. Si cambiara, pues puede ser que directamente en vez de 2 días, pues se haga uno y ya está, como en cualquier otra posición. Pero que sepáis que se hace así y el día que os toca, unos días antes os citan y os dicen en tal lugar, en tal sede, en el aula X, a tal hora, te tienes que presentar con tu DNI y unas instrucciones, ¿vale? Y te presentas y haces todos estos exámenes, que ahora vamos a pues contar cómo son, ¿de acuerdo? Y esto se hace en octubre, fijaos, final de octubre prácticamente. Y ya nos pasamos a noviembre, en el que se publican los resultados, que como os pongo aquí es como de la primera y la segunda fase, de esta y de esta. Nos dicen lo que hemos sacado. Os voy a poner también una captura para que veáis cómo se muestra. Mirad, por ejemplo, la primera columna es la puntuación de la fase de concurso, la misma que hemos visto antes, ¿no? Luego está el resultado de ortografía, si hemos sido aptos o no, que ahora veremos las puntuaciones que son necesarias, el de gramática, la prueba de conocimientos, qué nota hemos sacado y si somos aptos o no. Es decir, si
Ahí hay un determinado corte que van a ser, si hemos sacado un 5, luego habrá un corte en cómputo total, pero fijaos que hay gente pues que no se presenta, otros pues que no alcanzan, pues hay muchos que directamente tienen un 25, un 23, los que están por encima de 50, pues nos aparece ahí la columna de apto, ¿vale? Y luego, igual, el inglés, que también vamos a necesitar una puntuación mínima, y luego tenemos los psicotécnicos, que vamos a también tener en cuenta ciertos errores y la puntuación total y si hemos resultado o no aptos. La puntuación total que va a determinar pues también luego nuestra posición en suma, ¿vale? Y los que aquí, si os fijáis, ya establece como una clasificación en el orden, ¿no? Entonces, esto nos sirve para ir situándonos. Entonces, nos han dado aquí los resultados de esta primera prueba y ya nos van dando muchísima información. Y en este mismo documento nos citan para la siguiente prueba, que nos dice que se va a celebrar como en 4 días. Y aquí fijaos lo que debemos de tener en cuenta en cuanto a esos días. En ese mismo documento que os acabo de enseñar, en la última columna te dicen si te convocan o no a la siguiente prueba, ¿vale? Que se va a realizar en 4 días diferentes. El primer día es entregar la documentación acreditativa de la titulación exigida y de los méritos baremados por el aspirante, es decir, lo que te puntúa. Y ese mismo día, aquí os estoy poniendo la documentación, se hacen las físicas, el certificado médico, que esto debemos de tener en cuenta que se tiene que, o sea, tú el certificado médico lo tienes que sacar con 20 días máximo de antelación antes de realizar las pruebas, ¿vale? Porque si te lo sacas con 3 meses de antelación es como que no tiene validez. La documentación de la titulación y lo relativo a la vida laboral en cuanto a militares y fuerzas armadas, la hoja de servicios, ¿vale? Todo esto, como si dijéramos, el primer día te lo van a solicitar, ¿vale? Aquí os lo pongo de esta forma. Luego, el segundo día se hace lo que conocemos como biodata o el CIB, que es el cuestionario de información biográfica, y el test de personalidad. Eso el segundo día. Luego el tercer día se hace la entrevista personal. Esto realmente no tiene una puntuación. Es decir, no es apto, no apto ni nada, sino que va a servir como de base para la entrevista personal. ¿De acuerdo? Y ya el cuarto día se hace el reconocimiento médico y una revisión de los documentos para los que sea necesario. ¿Vale? Para que lo tengamos de forma clara. Entonces, nos citan para que cada uno de estos días hagamos pues estos trámites, para que lo tengamos claro. Y esto, fijaos que desde que salió la oferta de empleo público, hemos ido hasta noviembre a realizar estas... Bueno, en este caso fue noviembre el resultado de la primera y la segunda prueba y te convocan a la tercera, que se subdivide en estas 4 partes. Y ya por último, en diciembre salen los resultados finales más el ingreso que se va a realizar, esto al final en la academia de guardias, en este caso en Baeza o en Valdemoro, en el caso del Colegio de Guardias Jóvenes y demás, que bueno, cada año puede variar, pero normalmente pues aquí, como veis, en enero. ¿Cuántos meses pasan desde que empieza hasta que acaba? Pues aquí lo podéis ver, medio año. Básicamente medio año. En medio año pues puedes hacer muchísimo y lógicamente esto no significa que te empieces a preparar con medio año de antelación. Hay gente que está 2, 3 años porque lleva varias convocatorias, porque a lo mejor ha caído en una de las fases, por lo que sea. Entonces, lo lógico es que cuanto pues antes mejor, pero siempre con mucho foco y muy claro hacia dónde tienes que ir en tu estudio, en tu preparación, porque debemos de conocer cómo son cada una de las pruebas y vamos a ir viéndolo.
Pues ya nos vamos a conocer cómo son cada una de las pruebas, ¿de acuerdo? Y ahora os enseño cómo fue el examen, por ejemplo, para que lo podáis ver. Por ejemplo, tenemos que el mismo día, como os digo, vamos, primero hacemos la parte de ortografía, que aquí os pongo, son 5 frases y tenemos que señalar pues A, B, C o D según la palabra que creamos que es incorrecta, que hay un error ortográfico. Luego, gramática. Hay 5 preguntas y son frases y tenemos que señalar cuál es la incorrecta. Aquí hay una de reserva. Aquí en rojo os pongo lo de 6 o más. Ahora veremos qué es eso. Luego la de conocimientos, que en total vamos a tener una serie de temas, 22 temas, y son 100 preguntas de cada uno de esos temas. Y ahora os voy a enseñar unas estadísticas que son muy importantes. Aquí tenemos, además de esas 100 preguntas, 5 de reserva. Y de entre esas 100 preguntas, o sea, en cada una de esas 100 preguntas, son tipo test. Y son con 4 opciones de respuesta, A, B, C o D. Las respuestas acertadas te van a sumar un punto. Las falladas te van a restar. Y las no contestadas ni te van a sumar ni te van a restar. Entonces debemos de tener en cuenta si vamos a meter preguntas con seguridad, si vamos a arriesgar o si vamos a dejar en blanco, porque puede determinar la nota que saquemos. Y esto es muy importante, la estrategia a seguir para optimizar nuestra nota. En la mayoría de ocasiones esto no se trabaja y en muchas ocasiones nos liamos a contestar sin ton ni son, sin ningún tipo de criterio y nos perjudica. Ahora os enseño cómo es el examen, las estadísticas. Y luego una prueba de inglés, ¿de acuerdo? Que son 20 preguntas con 4 opciones de respuesta y una de reserva. Os voy a enseñar cómo es el examen. Vale, en primer lugar tenemos el de ortografía, que por ejemplo aquí pues, son frases realmente, pero nos señalan palabras. Y esas palabras tenemos que señalar los errores, ¿no? Luego, la pregunta de reserva, la de gramática, que van a ser eh, simplemente el enunciado señale la opción incorrecta o las incorrectas, puede haber varias, y hay varias frases y puede ser que a nivel gramatical esté mal escrito. Entonces tenemos que trabajar tanto la ortografía como la gramática. También una de reserva y luego la prueba de conocimientos, que aquí lo bueno es que nos van señalando, normalmente el examen de conocimientos de la oposición a Guardia Civil es bastante directo, es decir, que no se sale demasiado de lo que podemos encontrar en el temario. Es más, con nuestro resumido, con nuestro omega resumido, está, creo recordar, que por encima del 95% de preguntas en el examen. O sea, directamente si te estudias un temario que tiene, pues creo que era alrededor entre 400 y 500 páginas, pues podemos poner mucho foco en lo importante y optimizar nuestra nota y sacar muchísima nota estudiando bastante menos, con mucho foco, con estrategia y teniendo claro cómo estudiar, ¿no? Entonces, aquí lo bueno es que cada una de las preguntas te están diciendo a qué tema pertenece o sobre qué temática, ¿vale? ¿Qué hay que tener en cuenta aquí en cuanto al examen teórico? Pues fijaos, esto que os voy a enseñar. Mirad, esta estadística es brutal para saber cómo orientar nuestro estudio. Porque las academias normalmente lo que hacen es darle la misma importancia a todos los temas. Y todos los temas no son iguales. Hay unos temas que son más largos, hay unos temas que son más complejos, pero sobre todo hay temas que son más preguntados. Entonces, ¿cuál es la mejor forma a poder plantear el estudio para esta oposición? Pues primero hay que tener esto en cuenta, sacar estas estadísticas de los últimos exámenes. Este, por ejemplo, es del último examen, ¿vale? Pero si tenemos esto en cuenta, que normalmente esto pues se va a cumplir, aquí tenemos que hay dos temas súper importantes. Esto no va en orden, ¿vale? Este no es que sea el 1, el 2, el 3 y así, ¿no? No va en orden, sino que va en orden de importancia. Es decir, aquí tenemos el tema de derechos humanos y el de derecho constitucional, que es muy importante. O sea, podríamos decir que prácticamente estos temas de aquí son muy importantes.
derechos humanos, derecho constitucional, derecho procesal penal, el derecho penal, Unión Europea, el derecho administrativo y fuerzas y cuerpos de seguridad, lo relativo a Guardia Civil. Luego tenemos instituciones internacionales, derecho civil y seguridad pública y privada, que, bueno, está bien, pero tenemos algo menos de preguntas. Y luego esto, que es como el que los que más preguntas salen de media, en salen 3 4 preguntas. No es que sean los más importantes, pero se quedan ahí, ¿vale? En este número de preguntas. Ministerio de Interior y Ministerio de Defensa, Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, luego tenemos Desarrollo Sostenible, tenemos este tema de igualdad, protección de datos, prevención de riesgos laborales y derecho fiscal. Y luego, por último, tenemos un grupo que son como menos preguntados, que son tecnologías de la información, deontología policial, violencia de género, armas y explosivos y topografía. Teniendo esto en cuenta, ¿me voy a estudiar de la misma forma derechos humanos que prevención de riesgos laborales? ¿Le voy a dar la misma importancia? Pues yo no se la daría. ¿Me voy a estudiar el temario dando vueltas y empezando por el tema 1 y el tema 13 dándole la misma importancia y dando vueltas continuamente? Yo no lo haría así. ¿Cuál es la mejor forma bajo mi criterio? Pues yo voy a establecer un plan en el que yo voy a empezar por los temas más importantes. Pues derechos humanos y derecho constitucional lo voy a ver al principio. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Que esto lo voy a arrastrar, es el sistema de arrastre. Es decir, lo voy a ir arrastrando de principio a fin. ¿Para qué? Porque estos temas yo los necesito controlar muy bien. Derechos humanos, derecho constitucional, penal, administrativo, etcétera, ¿vale? Los voy a arrastrar hasta el final. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a imaginar que tengo este grupo y voy a empezar por este grupo. Y lo que voy a hacer es seguir avanzando, ir metiendo temas, pero necesito meter repasos también. Y estos repasos son los que me van a dar, son la clave. Y esos repasos, ¿en qué consisten? Pues básicamente el estudio, hay que estudiar de una determinada forma para memorizar, primero entender y luego memorizar, y luego repasar lo que he estudiado, lo que he memorizado. Es decir, no me sirve de nada estar aquí, venga, empiezo por el tema 1, me lo explican, lo entiendo y tal, y lo leo. Y me voy y estoy dando vueltas como un loco y me tiro años dando vueltas. No, pues más vale optimizar el tiempo. Entonces, memorizar, comprensión, memorizar, repasar. Y en esos repasos es donde está la clave, porque lo que voy haciendo es, vamos a imaginar que yo tengo aquí mi mochila, ¿vale? Y en esta mochila es donde yo voy metiendo primero los temas más importantes. Y es donde yo los voy a ir sacando para repasarlos, pero siempre los tengo en la mochila. ¿Qué es lo que pasa con el sistema de vueltas? Porque yo meto un tema, pero lo saco y me olvido de ese hasta que lo vuelva a meter. No, yo quiero tenerlos todos aquí, tenerlos controlados. ¿Cómo voy a repasar y cómo voy a trabajar ese arrastre? Pues como os he dicho, repasando la memorización, pero también haciendo test de forma continua y analizando. Análisis de cada uno de esos test, viendo qué porcentaje de preguntas seguras estoy metiendo, qué porcentaje de preguntas dudosas también estoy metiendo y qué porcentaje de acierto tengo tanto en las seguras como en las dudosas. Eso es sumamente importante y esta estrategia es vital de cara a poder preparar bien la oposición. Y bueno, ya por último, tenemos el examen de inglés, que tenemos, pues, que es como un tipo test así a completar, ¿vale? Que nos dan diferentes opciones y nosotros tenemos que elegir la más correcta, ¿de acuerdo? Este sería como la fase de cada una de esas pruebas que hemos visto, la primera y la segunda, y luego el psicotécnico, ¿de acuerdo? Que ahora os voy a poner también estos datos. Entonces, por ejemplo, en el de ortografía lo que nos dice es que se va a considerar apto o no apto esa parte. Lo que pasa es que directamente te van a eliminar si has tenido 6 o más respuestas erróneas, ¿de acuerdo? 6 o más. En el de gramática pasa exactamente igual. 6 o más respuestas erróneas, excluido. La prueba de conocimientos, ¿qué ocurre? Te fijan como ese límite de 50 puntos. Si tienes menos, directamente fuera. Si tienes más, ya iremos viendo si te convocan también porque en cómputo te pueden o no convocar a la siguiente prueba.
Y luego el inglés, que aquí vamos a tener en cuenta que se va a valorar de 0 a 20 puntos, pero para superarla es necesario tener como mínimo una puntuación de 8 puntos, ¿vale? Si tienes menos, directamente estás fuera. Las preguntas de reserva, ¿para qué sirven? Pues sirven básicamente para si hay alguna pregunta del total, por ejemplo, de estas 100 que se anula, por lo que sea, porque hay una errata, por lo que sea, porque se impugna, pues entra en juego la de reserva y se tiene en cuenta esa de reserva. Los psicotécnicos, ¿qué son? Pues son básicamente ejercicios en los que van a medir la capacidad. Aquí vemos cómo evalúan la capacidad de aprendizaje, el razonamiento, en este caso analítico, con series de números, de letras, de instrucciones, de ejercicios, de matemáticos, etcétera, y el potencial cognitivo, ¿de acuerdo? Como os digo, hay ejercicios de muchos tipos que trabajamos también en nuestros cursos y para nuestros alumnos. Como veis, se puntúa de 0 a 30 puntos, mínimo 12, tenemos 55 minutos y tenemos un total de 80 preguntas, que es el psicotécnico, ¿de acuerdo? Vale, pues como os he dicho, el mismo día se hace estas pruebas y nos dicen después si estamos o no aptos y si pasamos a la tercera fase, que son las pruebas psicofísicas, que tenemos las pruebas físicas, biodata o personalidad, entrevista personal y el reconocimiento médico. Debemos de tener en cuenta que el biodata y la personalidad sirve de base para la entrevista, que las físicas van a ser apto o no aptos, ahora vemos las físicas cuáles son, y el reconocimiento médico. Las físicas son, para empezar, tenemos por aquí un circuito, ¿vale? Un circuito de agilidad. Este es el circuito, ¿vale? Como aquí os lo he dibujado, tenemos como una primera valla, una segunda y aquí como, en este caso, dos picas laterales, ¿vale? Aquí hay una distancia entre esto y, y bueno, el opositor pues empieza por aquí, por ejemplo, ¿vale? Detrás de la línea de la primera valla. Y lo que tiene que hacer, os voy a poner otro color para que lo veáis, lo que tiene que hacer es este movimiento. Va primero por al lado de esa primera pica, luego a la segunda valla la pasa por debajo, ¿vale? Tiene que agacharse y pasarla por debajo. Luego, esta segunda valla la pasa por el lateral también. La primera, por la que ha salido, tiene que saltarla. Y cuando toque el suelo, tiene que ir corriendo hasta el final. Y esta también saltarla. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso, básicamente. ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta, ese movimiento que debemos hacer. Y ahora, pues bueno, aquí tenéis en base a la edad y en base a si eres hombre o mujer, pues las puntuaciones. Como os digo, simplemente si tardas más de ese tiempo o si haces menos de las repeticiones X, pues estás eliminado. Y si no, pues apto. Por eso tampoco es que sea una locura o que sea súper importante prepararse las pruebas físicas a muerte. No hay que perder muchísimo tiempo si ya tenemos las pruebas físicas controladas. Oye, si nos gusta entrenar y tal, pues sí, para despejarnos muy bien, pero que no hay que, o sea, aquí no hay una tabla de puntuaciones y no se va a tener en cuenta de cara a tu aprobado, a tu plaza, ¿vale? Que eso es muy importante. Que luego, pues hay opositores que pues parece que le va la vida en las pruebas físicas porque se os da bien. Y eso está bien porque os gusta entrenar, pero hay que tener esto en cuenta. Luego hay una segunda prueba que es la prueba de resistencia, que son 2 kilómetros. ¿Y qué os he dibujado aquí? Pues básicamente os he dibujado una pista de atletismo. La pista de atletismo normalmente tiene 400 metros, ¿de acuerdo? Es decir, hay que dar 5 vueltas a una pista de atletismo para recorrer esos 2 kilómetros. Normalmente, pues si empiezas aquí, pues das 5 vueltas, ¿vale? Normalmente por la calle, pues más pegada al borde. Y nada, eso hay que tenerlo en cuenta simplemente. Luego las flexiones, pues nada, flexiones de brazos, que, que bueno, esto tampoco tiene mucho más misterio. Hay formas de ejecutarlas mejor o peor, pero si os fijáis, pues tenemos un total de máximo
bueno, en este caso mínimo de hombres 16 o 14 según la edad, o de 11 o 9 para hombres o mujeres, diferenciando. Y luego natación, ¿vale? Que son 50 metros y que nos dice soltura acuática y el tiempo que podemos tardar en llevar a cabo esa determinada prueba. Y ya está, y ya pues saldréis en un documento como este, que si os fijáis, pues nos pone si hemos conseguido o no plaza y la posición en la que estamos y la puntuación total, puntuación final que hemos tenido. Y el modo de acceso, si son plazas reservadas, si es para el colegio, si son libres, ¿no? Vámonos a las libres, por ejemplo, estas son el colegio y tal, libres. Pues aquí, si no has aprobado, si no has sacado la puntuación mínima en las físicas, pues ya la entrevista y el reconocimiento ni lo tienen en cuenta. Ahora, puede ser que hayas aprobado las físicas, la entrevista, el reconocimiento médico y que tengas plaza. Vale, perfecto. Pero puede ser que tengas las 3 aprobadas, pero no tengas plaza, porque estás en una posición pues superior a en este caso, a las plazas convocadas, ¿no? Aquí vemos la puntuación y tal. Entonces, bueno, pues son cosas que debemos de tener en cuenta y que yo creo que viéndolo así, con casos reales, pues se ve mucho más claro, ¿no? Así que, chicos, pues nada más. Yo creo que, bueno, este repaso a cómo funciona la oposición es algo básico que todo opositor debe conocer. En líneas generales lo hemos visto todo. Hay alguna cosilla que posiblemente haya pasado un poquito más por alto. Si tenéis alguna duda, dejáis algún comentario. Pero creo que es súper necesario esto tenerlo en cuenta para saber cómo prepararnos mejor. Tened en cuenta que si os interesa todo esto y os interesa preparar la oposición a Guardia Civil con nosotros, dependiendo de cuándo estés viendo este vídeo, podrás prepararte en nuestro curso que está enfocado de cara a poner, pues precisamente, valga la redundancia, ese foco en las partes más importantes e ir muy rápido en cuanto a no perder tiempo y poder optimizar tu tiempo. Si, por ejemplo, tienes poco tiempo porque trabajas, o porque tienes familia, o porque tienes algún tipo de compromiso, o porque simplemente no quieres perder demasiado tiempo en preparar la oposición, este curso te aseguro que te interesa. Pídenos información o escríbenos pues, por Instagram, por ejemplo, o por email o por WhatsApp y te informamos sin ningún tipo de compromiso y te explicamos cómo funciona, ¿de acuerdo? Cualquier cosita también nos podéis dejar algún comentario y os explicamos con muchísimo gusto. Un saludo y nos vemos por aquí. Adiós.